Muy buenas noches, mi nombre es Joan César Pardo Cepeda. Voy a darles un breve resumen de los Juegos Olímpicos desde el año que iniciaron hasta el año 2000. Bueno, todo inicia en el año 776 a.C. en Atenas, Grecia. Para los griegos esto era como una ceremonia sagrada, puesto que aquella persona que incumplía las reglas era declarada a muerte. En el año 336 los romanos participaron en las Olimpiadas realizadas en Grecia, pero declararon a los Juegos impíos, antirreligiosos. Por este motivo se detuvieron los Juegos Olímpicos y volvieron a renacer en el siglo XIX. Renacen en el siglo XIX en Atenas, Grecia, nuevamente. En esta fecha se crea el símbolo nacional de los Juegos Olímpicos, que es la unión de los 5 aros que representa cada uno un continente. Ya en el año de 1900 los Juegos son realizados en Francia. Esta es la primera vez que las mujeres pueden realizar pruebas olímpicas y realizar actividades olímpicas. No en toda clase de actividades, pero sí en algunas. En 1904 pasan a Estados Unidos, San Luis. En esta solo participaron 12 países y el país vencedor de las medallas fue Estados Unidos. Hubieron unos juegos que se realizaron en 1906, estos son conocidos como los Juegos Intermedios. Nunca se han realizado otros Juegos Intermedios, puesto que son cada 4 años. Eh, Pasando esto, a 1908 se realizaron en Inglaterra. Estos Juegos Olímpicos iban a ser realizados en Roma, pero por cuestiones de desastres naturales no pudieron realizarse. Entonces, por esa misma proclamaron el lugar en Roma. En Roma, sino en Inglaterra. Las siguientes fueron realizadas en 1912 en Suecia. Esta fue la primera vez que se implementó el decatlón y el pentatlón. Estas son pruebas que exigen a los deportistas mucho rendimiento. Eh, Luego pasan las de 1916. ¿Qué pasa con las de primero de 1916? Son detenidas por causa de la Primera Guerra Mundial. Eh, Debido a la Primera Guerra Mundial se detienen las Olimpiadas de 1916 y vuelven y renacen en 1920. Renacen en Bélgica. Estas Olimpiadas fueron en honor a los belgas muertos en combate en la Primera Guerra Mundial. Y es la primera vez que se crea el Comité Olímpico. Ya en 1924 las Olimpiadas fueron realizadas en Francia. Esta fue la primera vez que los Juegos Olímpicos tuvieron Juegos Olímpicos de invierno. Esta fue la primera vez que se implementaron. Ya en 1928 fueron realizadas en Países Bajos. Esta fue la primera vez que las mujeres participaron en pruebas de atletismo. Era muy raro que las mujeres las dejaran participar, puesto que eran consideradas como unas pruebas para solo hombres. Ya en 1932 son realizadas en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el torneo de fútbol que se iba a realizar en estas Olimpiadas? Fue cancelado debido a que los países participantes, decidieron retirarse de la Olimpiada debido a la depresión económica que se estaba viviendo. Ya después de un tiempo, en 1936, son realizadas en Alemania. En este momento están bajo el régimen de Hitler. El problema es que en el año 1937 se desata la Segunda Guerra Mundial. Debido a la Segunda Guerra Mundial, las Olimpiadas que se iban a realizar en Finlandia en el año 1940 no pudieron realizarse. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya en 1948 vuelven a ir a hacer las Olimpiadas en Londres. Esta fue la primera vez que se pudo transmitir las Olimpiadas por televisión. Luego son transmitidas en 1952 a Finlandia. En Finlandia, en el momento, hay un problema que era la Guerra Fría. Esta era una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo bueno fue que debido a esta guerra no hubo necesidad de tener los Juegos Olímpicos, sino solo habían sistemas de advertencia. Ya en 1960 fueron realizados en Roma. En estas Olimpiadas fue la primera vez que se halló un fallecido por consumo de drogas. Ya en el año 1964 se pudieron transmitir las Olimpiadas por color en televisión.
En 1968 fueron realizados en México. Esta fue la primera vez que las Olimpiadas son traídas a Latinoamérica. Latinoamérica tuvo un tope máximo en este momento. En el año 1972 regresan a Alemania. En Alemania hubo el primer atentado olímpico realizado en toda la historia. Eh, Estas Olimpiadas tuvieron que detenerse, pues, o sea, se detuvieron. Gracias a ellos, estas Olimpiadas, el atentado fue ya finalizando las Olimpiadas, quedando así el más medallero como Alemania. Ya en 1976 son realizadas en Montreal. Estas son las Olimpiadas más costosas realizadas hasta el momento, puesto que se crearon 21 lugares, 21 sedes deportivas para realizar estas Olimpiadas. Las que le siguen son las de 1980. Estas son realizadas en Moscú. En Moscú empiezan a tomar fuerza los animales y los nombres de estos. Y también las Olimpiadas también tienen que tomar fuerza. Toman fuerza los animales con el oso pardo de nombre Misha, que fue el animal representativo de estos Juegos Olímpicos. Ya en 1984 son realizados en Estados Unidos. Esta es la primera vez que las mujeres pueden y son dejadas participar en el ciclismo y en pruebas de maratón. Luego las de 1988 son realizadas en... Ah, no, perdón. En 1988 fue la primera vez que se realizaron las pruebas antidoping. En esta se descartaron 7 jugadores por consumo de droga. Ya en el año 1992 se realizaron en España. Esta fue la primera vez que una mujer africana de color negro gana una presea de oro en la competición de atletismo. Es la primera vez que se veía esto en los Juegos Olímpicos. Ya llegando a los Juegos Olímpicos del 2000, que estos son realizados en Australia, son, son el primer Juego Olímpico realizado del siglo XXI. Y hasta el momento pues llevamos Juegos Olímpicos hasta el año 2016. Espero haya sido de su totalmente agrado y no sé, espero haber llenado todos los huecos que tienen sobre la historia de los Juegos Olímpicos. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.